En primer lugar, la serie de reformas a la ley electoral del 2016 rebasan cualquier reforma anterior no solo en su cantidad, sino también en su contenido. Por ejemplo, quisiera señalar ahí una campaña ya muy reducida, totalmente diferente a lo que ocurría en fechas anteriores, con muy pocos recursos. Quiero decir esto relacionado con el financiamiento privado. Creo que los aportes privados, financistas privados, creo que van a estar poco motivados de hacer contribuciones a los partidos políticos. En primer lugar, por toda la complejidad que lleva implícitas estas reformas y todas las responsabilidades y compromisos que se generan a través del financiamiento, no solo para los partidos políticos en sí, sino también para quien está haciendo los aportes. O sea, que creo que en ese sentido el financiamiento privado va a ser verdaderamente escaso, a diferencia de lo que hemos visto en el pasado. También respecto a lo que es la duración del proceso electoral, que debido a la reforma sobre el voto nulo, se alargó prácticamente hasta la toma de posesión de los electos ya en el 2020. Es un periodo mucho más largo. Exactamente. Sobre lo del voto nulo, una consideración de mi parte, creo que es muy difícil que tengamos un 50% o más de votos nulos. Viendo un poco la historia electoral, el voto nulo en Guatemala ha sido relativamente bajo, 2%. En el 2015, que también había un ambiente difícil en el país, apenas llegó a 1.5%. O sea que yo no creo que eso vaya a ocurrir. No ha ocurrido prácticamente en ninguna democracia que haya una cantidad de 50% de votos nulos. Haciendo la salvedad que aquí no aplican tampoco, no se toman en cuenta el voto en blanco ni el abstencionismo. Claro, que eso no, son otros temas. Entonces, esto trajo como resultado que había que buscar dentro del cronograma electoral un momento para hacer una elección repitiendo en cualquiera de los casos. El proceso electoral muy largo en términos de ver cómo funcionan efectivamente en otros países no es lo más adecuado. Aunque algunos no lo aceptan o no creen que sea así, yo creo que sí hay una parálisis de alguna medida en las actividades del país, especialmente económicas, nuevos proyectos, etcétera, que se prefiere esperar para ver qué es lo que pasa. Eso lo hemos escuchado. Claro, para ver qué escenario a qué escenario nos vamos a tener que enfrentar. Entonces, yo sigo pensando que la campaña larga, el proceso electoral largo, no lo veo beneficioso. Salvador. Y además solo agrego esto, también un cansancio de la población de estar un año en un proceso electoral. Creo que eso es algo que puede en el futuro, habrá que hacer revisiones necesarias, cada proceso deja enseñanzas que nos llevan a considerar cambios necesarios de acuerdo a las experiencias adquiridas. Ya hemos visto una judicialización exagerada en muchos de los temas, principalmente porque no han cumplido las autoridades constituidas, no han cumplido con sus funciones como debe ser. Entonces eso motiva recurrir a las vías judiciales y por supuesto que todo termina en la Corte de Constitucionalidad. Mencionando el caso de los tránsfugas, yo creo que ahí en ese sentido la ley sí es clara en cuanto a indicar que no puede participar, no puede con un partido diferente al que lo llevó, o sea, el cambio de partido. Creo que para eso habría que reformar la ley electoral, porque es una disposición de esta ley constitucional. Y eso definitivamente no da tiempo. Con todo el proceso, no solo el proceso legislativo, sino después dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad, que en algún momento dijo que no había inconstitucionalidad, en fin, una serie de situaciones. Yo creo que el proceso, como nunca, se va a dar estas situaciones de que paren resolviéndose por vía judicial, inclusive por Tribunal Constitucional,
un montón de situaciones que debieran resolverse políticamente de acuerdo a las normas, el respeto a las normas que rigen los procesos. Lamentablemente, como eso no ocurre, entonces tiene que terminarse resolviendo en los tribunales. Pero ¿dará tiempo de aquí a marzo? No creo. Doctor? No, yo no creo que en el caso de los tránsfugas no da tiempo, porque además no se puede reformar una ley cuando ya se ha convocado a elecciones. Y los casos de honorabilidad, casos que vamos a ser recurrentes, ¿verdad? Ese es otro tema que probablemente se va a dar, indudablemente, ya se vio y es muy posible que se dé, pero en fin, lo que hay que resaltar aquí es que mucho de esto se está resolviendo a través de tribunales, cuando debiera resolverse ya por otras vías democráticas. A eso ocurre. Pero insisto, lo que pasa es que como no se cumple cada uno de los funcionarios y las instituciones como debe ser, entonces paramos en esto. Creo que eso, lógicamente, va a tener sus problemas con el proceso. No creo que vaya a llegar ¿Puede a grandes desgastar hasta situaciones. cierto nivel el proceso electoral? Claro que sí, yo sí creo que sí. Porque también crea un desconocimiento de la población de qué es lo que está pasando, confusión por todas las situaciones que están en los tribunales. Creo que eso no hace bien a un proceso, definitivamente. Creo que en medio de la complejidad de los procesos, yo creo que ha sido satisfactorio. Le ha tocado a este tribunal como ningún otro situaciones tan complejas como lo que se han vivido, no solo en el 2015, sino todo lo que creemos nos espera también en este. Yo creo que ahí, en cuanto a eso, yo no creo que el tribunal haya fallado, aunque desde luego hay temas que se prestan a interpretaciones. O sea, por alguna razón hay inconformidad, pero eso es materia normal en esas áreas. Lo que sí veo también es una cosa que es importante resaltar, que toda esta serie de reformas se concentraron prácticamente en dos temas, como es el financiamiento de los partidos políticos, fundamentalmente en términos que ya están suficientemente transferidos, y el otro, la campaña electoral. Esos son los dos temas. Pero veamos que no se tocó absolutamente nada respecto a lo que es propiamente el proceso de elecciones. O sea, se sigue reconociendo que la función del Tribunal Supremo Electoral en cuanto a la organización misma de las elecciones ha cumplido, los ciudadanos han cumplido también en los diferentes segmentos o diferentes actividades que involucran a los ciudadanos como las juntas receptoras, en fin. Yo creo que todo esto pues ha servido también para que haya una confianza, yo digo una confianza, alta confianza en las autoridades electorales. No se ponen en duda los resultados de los procesos electorales gracias a la descentralización y otras situaciones. Yo creo que en ese sentido caemos a estos dos temas que han sido el talón de Aquiles en los sistemas democráticos, no solo en Guatemala, sino en todas partes del mundo, como es el financiamiento, que se ha visto agravado por situaciones como crimen organizado, aportes anónimos, una serie de situaciones que han complicado verdaderamente. Entonces hay toda una estructura legal ahora para ir poniendo cierto orden ahí. No cabe duda que son normas que no resulta fácil adaptarse a ellas. Claro. Porque, por ejemplo, los partidos políticos están inconformes con este sistema de la pauta a través del Tribunal Supremo Electoral por los montos y otra serie de circunstancias, ¿verdad? Que los medios de más penetración en el país no han participado, todavía esto impugnado, pero en general yo creo que el tribunal, yo sí le daría o pensaría que tendría la aprobación de una mayoría de los guatemaltecos que sí ha sido muy estricto en garantizar la pureza del proceso electoral, dividiendo las dos situaciones, ¿verdad? En lo político ya sabemos que mucho de esto se va a ir a resolver a la Corte de Constitucionalidad y no en el Tribunal Electoral. Otra de las situaciones que da la idea de decir, bueno, esto se va a resolver no en el ámbito electoral, sino eso es a través del amparo, de la amplitud del amparo y una serie de circunstancias. Pero en general yo sí creo que merece sobre todo la confianza en el Tribunal Electoral en este próximo proceso y además creo
que la asistencia va a ser muy, muy parecida a la que hemos tenido en procesos Ojalá. anteriores. Y que sea mayor. Ojalá que sea mayor. Alrededor de un 50, 50 y pico %, yo creo que, pero no creo que va a haber una abstención que nos pueda preocupar. Una de las cosas es, y coincido con Philip, yo creo que no hay motivos para sentirnos frustrados con el proceso que viene. Yo creo que siempre se espera de un proceso electoral que haya cambios, de una u otra o de otra forma. O sea, esperamos que venga algo mejor. Las circunstancias dirán cómo se desarrolla todo esto, pero el gran papel de los partidos políticos y sus candidatos, que son también quienes deben convencer a sus electores, pero no se convencen con falacias, con ofrecimientos imposibles de cumplir. Yo creo que ese papel les corresponde especialmente a los partidos y sus candidatos. ¿Cuáles son los cambios? ¿Qué podemos ver en esto? Porque las reformas que se han hecho a la ley electoral son para ver cambios. Queremos ver esos cambios. Aplicados ahora, ¿tendremos algún resultado diferente? Esperamos que tengamos un resultado diferente. Pero sí recalco nuevamente esta responsabilidad que le corresponde a los candidatos, esos discursos populistas que no tienen ningún respaldo. Yo creo que debemos también analizar efectivamente las ofertas, las propuestas, los proyectos de los candidatos y de ahí pues escoger la mejor solución. Hay una situación también muy, muy característica de este proceso, que es posible que lleguemos a 26 binomios presidenciales. Porque dado que de acuerdo a la reforma, el partido que no postule candidatos a la presidencia y vicepresidencia ni a la mitad para los distritos electorales, ese partido se cancela. Entonces se están jugando la vida del partido. Así es. Así que lo vamos a ver en los próximos días. Vamos a ver cómo vamos a llegar a 27 candidatos.